It all starts with a roar that shakes the ground for miles around. In the giant quarries of Australia and Brazil, iron ore hides in layers of rock hundreds of feet thick. Geologists turn the quarry into a chessboard. They drill boreholes 60 to 100 feet deep. Borehole diameter, 10 inches. Distance between boreholes, 16 feet. 1 square mile, 1,000 boreholes. Into each they pour explosives, a mix of ammonium nitrate and diesel fuel. Ratio 94 to 6%. Charge weight per borehole, 650 pounds. Detonation happens with millisecond delays. First borehole explodes. 20 milliseconds later, the second. 40 milliseconds, the third. The wave rolls across the entire field. In 10 seconds, they detonate 200 boreholes. They blast 3.5 million cubic feet of rock, energy equivalent to 110,000 pounds of TNT. But this isn't random chaos. This is planned destruction. Chunks of rock shoot 150 feet into the air. They fall. Dust rises over half a mile into the sky. When it settles, instead of a mountain, there lies 2 million tons of crushed ore. Giant excavators roll onto the site. The excavator bucket? 1,400 cubic feet. That's the volume of a small apartment. The bucket weighs 28 tons. One scoop? 100 tons of rock. They load it into dump trucks. Hauling capacity of each truck, 360 tons. Wheel height, 13 feet. Diameter, 11.5 feet. Weight of one wheel, 5 tons. Engine, 3,500 horsepower. Fuel consumption, 35 gallons per mile. The dump truck hauls ore to the crusher. Distance, 9 miles. Speed, 25 miles per hour. Travel time, 20 minutes. In one day, a single truck makes 30 trips, hauls 10,000 tons. 20 excavators and 60 dump trucks work the quarry. They move 300,000 tons of ore per day. That's 100 million tons a year. Crushing. Ore enters the jaw crusher. The crusher's mouth, 13 feet wide. The jaw weighs 120 tons. Jaw stroke, 12 inches. Oscillation frequency, 200 strikes per minute. Drive power, 1.5 megawatts. The crusher pulverizes yard-wide rocks into 8-inch chunks. Throughput, 2,000 tons per hour. From the jaw crusher, ore moves to the cone crusher. The cone spins inside the bowl at 150 revolutions per minute. Gap between cone and bowl, 1 inch. 8-inch pieces become 1-inch pieces. Then the ball mill. Cylinder 20 feet in diameter. Length 26 feet. Inside steel balls. Ball diameter 4 inches. Weight per ball 9 pounds. Total balls 50,000. Combined weight 200 tons. The mill rotates at 18 revolutions per minute. Balls drop from 6.5 feet. Impact grinds ore to powder. Particle size after milling 0.04 inches. The thickness of a human hair. Thickness. Flotation enrichment. Ore powder gets mixed with water, creates a slurry. Solid concentration, 30%. Add reagents. Potassium xanthate, 7 ounces per ton of ore. Pine oil, 1.8 ounces per ton. Xanthate makes iron particles hydrophobic. They repel water. Pour the slurry into the flotation machine. Tank volume, 13,000 gallons. Air pumps in from below. Pressure, 30 pounds per square inch. Flow rate, 10,000 cubic feet per hour. Air forms billions of bubbles 0.2 inches across. Bubbles stick to iron particles. Lift them up. Foam forms on the surface. Reddish gray. Dense. Iron content in the foam, 67%. Waste rock sinks to the bottom. Gets pumped out and dumped in tailings. Foam scraped off with blades, sent to filtration. Vacuum filter sucks out the water. Leaves a damp mass. Moisture content, 9%. That's concentrate. Gets turned into pellets. Pelletizing. The concentrate goes to a disc pelletizer. The disc is 15 feet across, tilted at 45 degrees, spins at 15 revolutions per minute.
Powder feeds onto the disc. Water's added, 3% by weight. Centrifugal force rolls the powder into balls. Pellets come out half an inch in diameter, give or take a 1/16 of an inch. The pellets roll off the edge onto a conveyor. Output? 300 tons an hour. 1,000,000 pellets every hour. The pellets head to the kiln. Firing temperature, 2450 degrees Fahrenheit. 20 minutes in the heat. The pellets turn rock hard. Crushing strength, 3,500 psi. Now they're ready for the blast furnace. Blast furnace smelting. Pellets are loaded into the blast furnace. The furnace stands 105 feet tall. The throat diameter, 40 feet. The hearth diameter, 26 feet. Furnace volume, 42,000 cubic feet. Loaded in layers. Pellet layer, 3 feet. Coke layer, 20 inches. Limestone layer, 8 inches. Hot air blasts in from below. Temperature, 2,200 degrees. Pressure, 60 pounds per square inch. Flow rate, 100,000 cubic feet per minute. The coke burns, carbon monoxide releases. It strips the iron from the pellets. Temperature in the hearth, 3,600 degrees. The iron melts, flows downward, pools in the hearth. Every 4 hours they tap the pig iron. They open the tap hole. Pig iron pours out like a river of fire. Temperature at 2,700 degrees. Color, bright orange. One tap, 300 tons. In 24 hours, the furnace produces 2,000 tons of pig iron. The pig iron contains 4% carbon. That's way too much. Pig iron's brittle. Needs converter smelting. Steel production. They pour pig iron into an oxygen converter. The converter holds 350 tons. A lance descends from above. The lance is 20 inches across. Pure oxygen blasts through the lance. Pressure hits 175 pounds per square inch. Flow rate, 18,000 cubic feet per minute. Jet velocity, 1,300 miles per hour. That's twice the speed of sound. Oxygen oxidizes the carbon burns. Turns into carbon dioxide. Flame shoots out the converter's mouth. Flame reaches 30 feet high. Temperature hits 3,600 degrees. The process takes 20 minutes. Carbon content drops from 4% down to 0.7%. This is bearing steel. Grade designation SAE 52100. Chromium content 1.5%. Chromium provides hardness and wear resistance. They pour the steel into a ladle. From the ladle into molds. Out come ingots, blanks weighing 5 tons each. Ingot dimensions 3 feet by 3 feet by 6 feet. Rolling and machining. Ingots are heated in a furnace to 2,200 degrees Fahrenheit. Rolled on a mill. Rollers 40 inches in diameter. Rolling force 2,000 tons. The ingot becomes rods 4 inches across. Rod length 20 feet. Rods are cut into blanks 8 inches long. Blanks are heated to 1,560 degrees. Stamped into rings on a press generating 1,200 tons of force. You get a ring with an outer diameter of 4 inches. Inner diameter, 3.1 inches. Height, 0.8 inches. Rings undergo heat treatment. Heated to 1,540 degrees. Held 30 minutes. Quenched in oil at 140 degrees. Cooling rate, 540 degrees per second. Tempered at 360 degrees for 2 hours. Hardness after heat treatment, 62 Rockwell. Then, grinding. The ring is clamped in a lathe chuck. The abrasive wheel spins at 100 feet per second. Removes a metal layer 0.004 inches thick per pass. Surface roughness, 0.08 millionths of an inch. That's 10 times smoother than glass. Deviation from roundness, no more than 0.08 thousandths of an inch. Balls are made by cold heading. Wire 1/2 inch in diameter is cut into 1/2 inch segments. Each segment is clamped between 2 dies. Pressure, 2 tons. The segment deforms into a sphere. You get a rough ball? It's ground between 2 cast iron discs. The discs rotate toward each other.
Speed, 200 revolutions per minute. Between the discs, abrasive paste. Grit size, 40 micrometers. Grinding takes an hour. The ball shrinks by 0.012 inches. Final diameter, 0.46 inches. Deviation, plus or minus 0.004 hundredths of an inch. Sphericity, 0.08 thousandths. Roughness, 0.02 millionths of an inch. Bearing assembly. Inner ring, outer ring, 17 balls. Brass separator, lithium grease. Bearings done. It'll spin for 30 years, a billion rev. ¿Pueden creer que solo en Estados Unidos la industria de cables eléctricos genera decenas de miles de millones de dólares cada año? Estos rollos de cable, aparentemente simples, transportan todo el flujo de energía que mantiene funcionando a la civilización moderna. Detrás de cada metro de cable hay ingeniería rigurosa. El cobre se estira a través de una serie de matrices de acero para lograr dimensiones exactas. Luego se recubre con capas de aislamiento diseñadas para resistir el calor y la humedad. Una desviación de solo unas milésimas de pulgada puede causar sobrecalentamiento, cortocircuitos y riesgos graves de seguridad. En este documental vamos a adentrarnos en el proceso de fabricación de cables eléctricos, la base invisible de la vida moderna. De un fino hilo de metal que parece casi frágil, el cable eléctrico se convierte en el cimiento silencioso de la vida moderna. Con un diámetro de apenas 0.08 pulgadas, un solo conductor de cobre puede transportar suficiente corriente para iluminar toda una casa. Dentro de su delgada capa aislante fluye un torrente constante de energía, transformando el movimiento invisible en luz, calor y el funcionamiento continuo del mundo que nos rodea. Y cuando su misión termina, el cable eléctrico no llega al final de su vida. El cobre puede renacer casi infinitamente. El aislante plástico se retira, el metal se limpia, se funde y se estira nuevamente en un cable nuevo. Cada ciclo de reciclaje consume mucha menos energía que extraer y refinar mineral nuevo, reduciendo residuos y preservando recursos naturales. Es un ciclo cerrado donde la tecnología y la sostenibilidad conviven en algo tan pequeño y modesto como un solo cable. El viaje de un cable eléctrico comienza muy por debajo de la tierra, en las enormes minas de cobre, donde este metal rojo se extrae de antiguas capas de roca. El mineral de cobre no existe en estado puro. Está firmemente atrapado dentro de piedra, tierra y compuestos minerales. Para alcanzarlo, los trabajadores deben perforar, dinamitar y remover capa tras capa de geología, levantando miles de toneladas de roca a la superficie cada día para recuperar apenas una pequeña cantidad de cobre. En promedio, producir una sola libra de cobre refinado requiere procesar entre 200 y 1000 libras de mineral crudo, dependiendo del contenido metálico de cada yacimiento. Esto demuestra que el valor del cobre no viene de su abundancia, sino de la precisión necesaria para extraerlo de esa enorme masa de material. La mayoría de las minas de cobre modernas son operaciones de tajo abierto gigantescas, con cientos de pies de profundidad y millas de ancho. Vistas desde arriba, parecen cráteres colosales excavados en la superficie de la Tierra. Cada día, cientos de camiones de volteo ultra pesados, cada uno transportando más de 300 toneladas cortas de roca, se mueven sin parar entre la mina y las instalaciones de procesamiento. Después de que el mineral sale de la mina, todavía no es más que roca sólida con metal atrapado en su interior. Para llegar al cobre, el primer paso fundamental es la trituración primaria. Romper la estructura de la roca y liberar las partículas minerales. En la planta trituradora, el mineral se reduce a través de múltiples etapas, desde rocas grandes hasta grava y, finalmente, hasta convertirse en un polvo fino. Cuanto más fino se vuelve,
Más eficazmente, los minerales que contienen cobre se separan de la roca residual circundante, preparando el material para la siguiente etapa de separación y concentración. Luego, el mineral en polvo pasa al proceso de flotación. Agua, aire y cantidades muy pequeñas de químicos se combinan para crear innumerables burbujas microscópicas. Las partículas minerales que contienen cobre se adhieren a estas burbujas y suben a la superficie, mientras que la roca más pesada e inútil se hunde hasta el fondo. Este es el primer verdadero paso de separación, donde el metal comienza a distinguirse y a aislarse del resto de la naturaleza. El resultado es un concentrado de cobre que contiene entre 25 y 35% de cobre, un aumento dramático respecto al 1 a 5% inicial que se encuentra en el mineral crudo. Aunque aún no es cobre puro, esta etapa de concentración es decisiva. Transforma montañas de roca aparentemente inútil en un recurso metálico con valor industrial real. Después del triturado y la flotación, el concentrado todavía no es metal. En esta etapa, el cobre permanece atrapado dentro de compuestos minerales y necesita un paso decisivo para liberarse por completo: la fundición. El concentrado se alimenta a hornos que operan a temperaturas extremadamente altas, a menudo superando los 1250 grados centígrados. Bajo este calor intenso, los compuestos de azufre y las impurezas comienzan a descomponerse. Se queman, evaporan o se separan en escoria, mientras que el metal más pesado se asienta en el fondo. Este es el momento en que el mineral realmente se transforma en metal. Después de la fundición, el cobre obtenido se conoce como cobre blister, con una pureza del 98 al 99%. Su superficie muestra un característico color rojo oscuro. El metal es denso, pesado y conduce la electricidad mucho mejor que cualquier forma mineral anterior. De la roca y el mineral en polvo, el cobre emerge por primera vez como un metal industrial. Una vez que el cobre está en estado líquido, hay que darle una forma que se pueda transportar y procesar. Aquí empieza la etapa de fundición. El flujo de cobre líquido, brillando en rojo como lava, sale del horno y se vierte en moldes de acero resistentes al calor, donde la forma del metal se controla con precisión por primera vez. En cuestión de minutos la temperatura baja y el cobre se solidifica en bloques metálicos densos, conocidos como tochos o lingotes. Después de fundirse en placas de cobre sin refinar, el metal todavía no es lo suficientemente puro para servir como conductor eléctrico. Pequeñas impurezas quedan dentro, demasiado diminutas para el ojo, pero lo bastante significativas como para reducir la eficiencia de transmisión. Para cumplir con los estándares de la industria eléctrica, el cobre debe pasar por un paso de purificación casi absoluta: el refinado electrolítico. Las placas de cobre sin refinar se cuelgan en grandes tanques llenos de solución electrolítica. Cuando pasa la corriente eléctrica, la superficie del metal se disuelve lentamente. Cada átomo de cobre se separa de la placa sin refinar y se mueve a través de la solución. Del otro lado, estos átomos se depositan en placas catódicas, formando una nueva capa de cobre que es más brillante, más pura y más uniforme en estructura. El resultado son láminas de cobre con una pureza de hasta 99,9%, el nivel requerido para los sistemas de energía eléctrica. Después del refinado, el cobre de alta pureza se funde y se moldea en grandes varillas circulares llamadas alambrón. Estas varillas tienen un diámetro de aproximadamente media pulgada y son el punto de partida para todos los procesos posteriores de trefilado de alambre. El trefilado es un proceso de estiramiento gradual del metal a través de una serie de matrices de acero cada vez más estrechas, cada una ligeramente más pequeña que la anterior. Cuando la varilla de cobre se tira a través de la primera matriz, su diámetro se reduce ligeramente mientras que su longitud aumenta. El proceso se repite a través de la segunda, tercera y cada matriz subsiguiente, hasta que el alambre alcanza el grosor requerido.
Durante este proceso, el alambre se recubre con una solución lubricante especial para reducir la fricción, limitar la acumulación de calor y proteger la superficie metálica. El trefilado no ocurre en un solo paso. Es una secuencia de reducciones graduales. Un alambre típicamente pasa por entre 10 y 30 matrices diferentes antes de alcanzar su tamaño final. Por ejemplo, desde un diámetro inicial de aproximadamente media pulgada, el alambre puede estirarse hasta unas 0,08 pulgadas, e incluso mucho menos para cables electrónicos. A medida que el cobre se estira continuamente, su estructura cristalina interna se vuelve más dura y pierde su plasticidad natural. Por esta razón, después de cierto número de pasadas de trefilado, el alambre debe ser ligeramente recocido a temperaturas entre 600 y 800 grados Fahrenheit para ablandar nuevamente el metal. Después de estirar el alambre al tamaño correcto, los hilos individuales de cobre siguen siendo demasiado finos y demasiado rígidos para usarse por sí solos. Para convertirse en un núcleo conductor flexible y duradero en aplicaciones reales, deben pasar por un proceso de trenzado. Los hilos de cobre se alimentan en una máquina trenzadora, donde decenas de carretes giratorios trabajan simultáneamente, enrollando cada hilo alrededor de un eje central en un ángulo calculado con precisión. Este ángulo de trenzado determina directamente la flexibilidad y la resistencia a la flexión del cable. Un trenzado más apretado crea un núcleo más fuerte y compacto. Un trenzado más suelto hace que el cable sea más flexible. Por eso cada tipo de cable eléctrico, desde el cableado doméstico hasta las líneas de transmisión industriales, tiene su propia estructura de trenzado específica. Un conductor puede estar hecho de 7, 19, 37 hilos o incluso más. Estos números no se eligen al azar. Siguen patrones geométricos que permiten que los pequeños alambres se encajen perfectamente entre sí, formando un núcleo redondo y uniforme con un espacio vacío mínimo y una distribución uniforme de la corriente eléctrica en toda la sección transversal. Gracias a la estructura trenzada, la tensión mecánica se distribuye entre muchos alambres pequeños, reduciendo significativamente el riesgo de agrietamiento o fatiga del metal. Al mismo tiempo, los espacios microscópicos entre los hilos ayudan a disipar el calor de manera más eficiente a medida que la corriente eléctrica pasa a través del conductor. Tan pronto como el núcleo de cobre queda completamente trenzado, aún no puede usarse de forma segura. El metal desnudo conduce la electricidad de manera demasiado potente. Incluso el más mínimo punto de contacto puede provocar cortocircuitos o representar un peligro grave para las personas. Por eso el conductor debe pasar a la etapa de aislamiento. El núcleo trenzado avanza continuamente a través de un sistema de extrusión, donde materiales aislantes como PVC, PE o polietileno reticulado se funden y se prensan firmemente alrededor de toda la superficie metálica. El plástico fundido fluye uniformemente en forma tubular, envolviendo con firmeza el núcleo de cobre y formando una capa completamente hermética. Esto se convierte en la cubierta protectora que evita fugas de electricidad y aísla el conductor del entorno. El grosor de esta capa aislante se controla con extrema precisión. Si es demasiado delgado, la seguridad queda comprometida. Si es demasiado grueso, el cable se vuelve rígido, difícil de instalar y desperdicia material. Por esta razón, sensores de diámetro funcionan continuamente durante la extrusión, asegurando que el recubrimiento plástico permanezca uniforme a lo largo de todo el cable. Inmediatamente después del recubrimiento, el cable pasa por un sistema de enfriamiento, usando agua o aire, permitiendo que el plástico se solidifique rápidamente y mantenga su forma exacta. Una vez que la capa aislante se ha enfriado y estabilizado por completo, el cable pasa directamente a la máquina de bobinado. Antes de llegar al carrete, atraviesa un sistema de control de tensión que mantiene el cable en un estado perfectamente equilibrado. No puede estar demasiado suelto porque se enredaría, ni demasiado tenso, porque podría estirar el núcleo de cobre o deformar el aislamiento plástico.
El carrete gira suavemente mientras un mecanismo guía lateral se mueve de un lado a otro, colocando el cable en vueltas paralelas y perfectamente alineadas. Cada vuelta se coloca ordenadamente junto a la anterior, construyendo capa tras capa un carrete uniforme y perfectamente formado. Durante todo el proceso de bobinado, la longitud del cable se mide continuamente con sensores. Cuando se alcanza la cantidad preestablecida de pies, el sistema se detiene automáticamente, corta el cable y asegura el extremo del carrete. Después del bobinado, el cable se traslada a la zona de embalaje para protegerlo del polvo, la humedad y el daño físico. Cada carrete se envuelve en película plástica o film termorretráctil, y los carretes más grandes se aseguran además con flejes de plástico o cintas de acero para mantener su forma. Luego, la información técnica, como el tipo de cable, la sección transversal, la longitud, el voltaje nominal y la fecha de producción, se marca claramente en el embalaje. Desde las profundas minas de cobre bajo la superficie de la Tierra, el metal rojo atraviesa un largo viaje de ciencia e industria para convertirse en cable eléctrico. Cada una de las etapas, desde el refinado y moldeado hasta el trefilado, trenzado, aislamiento, bobinado y embalaje, requiere una precisión técnica extremadamente alta. Lo que parece un producto simple es en realidad el resultado de una geología antigua, ingeniería moderna y un sistema de producción masivo que funciona sin parar. Si te fascinan las historias ocultas detrás de los objetos cotidianos, donde la industria y la ciencia se unen para dar forma al mundo en el que vivimos, suscríbete al canal. Cada video es un viaje sobre cómo la humanidad transforma recursos naturales en los cimientos de la civilización moderna. Lo que están viendo aquí es algo que habría dejado a nuestros abuelos completamente boquiabiertos. Es el forjado de un enorme rodillo de laminación para una planta siderúrgica que pesa 2.600 kilogramos. Son casi 3 toneladas de acero macizo, moldeadas con pura fuerza y principios que tienen siglos de antigüedad. El proceso comienza con un lingote de acero masivo que fue calentado en un horno de gas a unos 2.200 grados Fahrenheit, lo suficientemente caliente como para brillar como un sol en miniatura. En aquellos días, cuando las acerías estadounidenses salpicaban el paisaje desde Pittsburgh hasta Gary, Indiana, este tipo de trabajo era la columna vertebral de nuestro poder industrial. La prensa de forja que ven aquí es un gigante hidráulico moderno capaz de ejercer miles de toneladas de presión. Pero el proceso fundamental no ha cambiado desde que los herreros ponían herraduras a los caballos en la calle principal. Observen con atención cómo la pieza incandescente se posiciona bajo la prensa. Los operadores, verdaderos maestros en su oficio, usan grúas suspendidas y manipuladores para girar y posicionar la pieza con una precisión increíble. Cada golpe de la prensa, cada compresión controlada está cuidadosamente calculada. No están simplemente golpeando metal caliente, están reorganizando la estructura granular del acero, eliminando cavidades internas y creando un componente que eventualmente enfrentará fuerzas enormes en el laminador. El eje se trabaja desde múltiples ángulos, tomando forma gradualmente. Entre cada operación de prensado, el equipo reposiciona la pieza, a veces regresándola al horno para mantener la temperatura crítica de trabajo. Esta danza entre calor y presión continúa por horas. La prensa hidráulica se mueve con fuerza deliberada, casi delicada, a pesar de su poder masivo. Entre 5.000 y 10.000 toneladas de presión compactan la estructura cristalina del acero en algo mucho más resistente de lo que el lingote original podría haber sido. Es fascinante pensar que este eje forjado servirá en una planta siderúrgica, ayudando a dar forma a otros productos de acero. Un ciclo perfecto. Metal procesando metal. Y estos ejes pueden durar años bajo condiciones extremas. La tecnología actual, control preciso de temperatura, ciclos de prensa controlados por computadora, análisis metalúrgico,
garantiza una consistencia con la que nuestros antepasados solo podían soñar. Pero el alma del proceso permanece intacta. Calor, presión y las manos expertas de maestros que entienden el acero como viejos amigos. Ahora algo que combina fuerza bruta con una delicadeza sorprendente. El proceso de enrollado de una barra de resorte de 2 pulgadas de grosor. Si alguna vez te preguntaste cómo se fabrican esos resortes industriales masivos, los que controlan la suspensión de trenes de carga o sostienen maquinaria pesada, estás a punto de aprender. El proceso comienza con una barra en bruto, en este caso, una barra sólida de 2 pulgadas de diámetro de acero para resortes tratado térmicamente. No es un metal cualquiera. Fue diseñada con precisión para tener el balance exacto entre dureza y flexibilidad. Demasiado duro y se romperá como una galleta. Demasiado blando y no rebotará como debe. Mira cómo la barra se alimenta en la máquina enrolladora. La máquina agarra un extremo, mientras un mandril giratorio masivo, básicamente un cilindro, comienza a doblar la barra alrededor de su circunferencia. La fuerza requerida aquí es tremenda. Estamos hablando de deformar permanentemente acero de 2 pulgadas, lo que requiere potencia hidráulica en el rango de varios cientos de toneladas. El tamaño del mandril determina el diámetro interno del resorte, y la precisión aquí es crítica. A medida que avanza el enrollado, notarás cómo la barra se curva suavemente a pesar de su grosor. Esto se logra mediante velocidades de alimentación controladas y presión constante. La máquina mantiene tensión mientras gira, creando espaciado consistente entre las espiras. En los años 30 y 40, este trabajo se hacía a mano con tremendo esfuerzo, usando calor y ventaja mecánica. Los sistemas modernos de control numérico computarizado pueden producir resortes con tolerancias medidas en milésimas de pulgada. Lo que están viendo aquí es uno de los procesos de soldadura más confiables jamás desarrollados. La soldadura por arco sumergido. Esta técnica ha estado uniendo acero pesado desde los años 30. Y esto es lo que hace tan especial a este proceso. A diferencia de la soldadura con electrodo revestido que tu abuelo hacía en el garaje, o incluso de la soldadura MIG moderna, la soldadura por arco sumergido ocurre bajo una manta de fundente granulado. Este fundente, que parece arena gruesa, cumple varias funciones críticas. Protege el baño de soldadura fundido de la contaminación atmosférica, previene la oxidación y contribuye directamente a la química de la soldadura misma. La configuración es fascinante. Un electrodo de alambre alimentado continuamente pasa a través del cabezal de soldadura, y cuando forma el arco con el metal base, funde tanto el alambre como el material base, creando una soldadura de penetración profunda. Pero no puedes ver nada de esto sucediendo, porque todo ocurre bajo esa capa protectora de fundente. El fundente se derrite en la parte superior, formando una escoria protectora que los operadores retiran después. Observen el cabezal moviéndose a lo largo de la junta. Esto generalmente está automatizado para mantener consistencia. El proceso puede depositar metal de soldadura a velocidades que harían llorar de envidia a un soldador manual. De 4.500 a 22.700 kilos por hora, dependiendo de la configuración. Por eso la soldadura por arco sumergido es la opción número 1 para soldar secciones gruesas en construcción naval, fabricación de recipientes a presión y trabajos con acero estructural. La belleza de este proceso está en su profundidad de penetración. La soldadura por arco sumergido puede lograr penetración completa en acero de hasta 19 milímetros de espesor en una sola pasada. Ahora veamos el estampado en caliente moderno, un proceso que adaptó las técnicas tradicionales de forja para producir componentes automotrices e industriales complejos en volúmenes que habían sido impensables en los viejos tiempos de la forja artesanal de pequeña escala. El proceso comienza con barras de acero que se cortan en longitudes precisas y luego se alimentan a sistemas de calentamiento por inducción. El calentamiento por inducción es una de esas tecnologías que parece casi mágica cuando la ves por primera vez. No hay llama, no hay combustión.
pero en cuestión de segundos, una barra de acero colocada en una bobina de inducción brilla en rojo cereza, luego naranja, luego ese amarillo blanco brillante que te dice que está lista para forjar. La corriente alterna que fluye por la bobina crea un campo magnético que cambia rápidamente, el cual induce corrientes eléctricas en el propio acero, y estas corrientes generan calor a través de la resistencia. Después de calentar a la temperatura óptima de forja, normalmente entre 2000 y 2300 grados Fahrenheit, dependiendo del tipo de acero, la barra se mueve hacia la prensa de forja. Se utiliza un estampado cerrado complejo, donde el acero caliente se coloca entre dos mitades de un molde que contienen la forma negativa de la pieza deseada. Cuando estos moldes se juntan con miles de toneladas de fuerza, el acero no tiene más opción que llenar cada contorno de esa cavidad. El material excedente, llamado rebaba, se exprime por los bordes y luego se recorta. Es notable la velocidad y precisión de las prensas de forja modernas. Máquinas que pueden completar un ciclo de forja en solo unos segundos, pero lograr tolerancias dimensionales que en el pasado habrían requerido un mecanizado extenso. A veces necesitas doblar metal tan grande que parece casi imposible, y eso es justo lo que hace una prensa dobladora horizontal: formar tubos masivos que pueden medir varios pies de diámetro. El problema al doblar tubos grandes es evitar lo que llamamos arrugamiento en el radio interior y ruptura en el radio exterior. El sistema lo resuelve mediante presión hidráulica controlada, aplicada por una matriz perfectamente formada que sostiene el tubo durante el proceso de doblado. Mira cómo se posiciona el tubo masivo en la máquina. Solo este posicionamiento requiere grúas aéreas y una alineación cuidadosa. La matriz de doblado, que a menudo pesa varias toneladas por sí sola, presiona contra el tubo mientras se sostiene desde ambos extremos. El sistema hidráulico aplica cientos de toneladas de fuerza, doblando gradualmente el tubo hasta el ángulo deseado. Incluso con tubos de este tamaño, el radio de curvatura, el ángulo y las dimensiones finales se pueden controlar con tolerancias sorprendentemente ajustadas. Estos tubos doblados terminan en sistemas de tuberías industriales, aplicaciones estructurales e incluso en construcción naval. Estamos viendo el corte de un riel de tren pesado, 47 kilogramos por metro, que se traduce en aproximadamente 95 libras por yarda, usando corte oxicombustible con propano. El sistema de soplete de oxígeno propano funciona con un principio que es elegantemente simple, pero requiere verdadera destreza para ejecutarlo correctamente. La llama de propano, mezclada con oxígeno en las boquillas de precalentamiento del soplete, calienta un punto en el acero hasta la temperatura de ignición, alrededor de 1600 grados Fahrenheit para el acero. Una vez que se alcanza esa temperatura crítica, se introduce un flujo de oxígeno puro a alta presión a través de la boquilla de corte. Y aquí viene la parte fascinante. El oxígeno no derrite el acero, en realidad lo oxida. El acero se quema en el flujo de oxígeno, y la fuerza de ese chorro de oxígeno expulsa el óxido de hierro fundido del corte, creando la ranura. El operador mantiene una distancia específica de la pieza de trabajo. La separación entre la punta del soplete y la superficie de trabajo, generalmente alrededor de 1/8 a 1/4 de pulgada. Muy cerca y la punta se obstruirá con salpicaduras. Muy lejos y el corte se vuelve irregular. Para cortar el riel, notarás que el soplete sigue el perfil del riel. El riel tiene esta forma característica de hongo, una base ancha, una pared estrecha y una cabeza pesada arriba. Cada sección tiene diferente grosor, por lo que la velocidad de corte debe ajustarse en consecuencia. Ahora entramos en el mundo del mecanizado de precisión, donde las tolerancias se miden en 10 milésimas de pulgada y la programación es tan crítica como la técnica misma. Lo que están viendo es el fresado CNC de mordazas ópticas para mandril, programado mediante software CAM.
Y esto representa la unión perfecta entre la fabricación computarizada y la maestría artesanal. El proceso comienza en el software CAM. El programador, trabajando con los planos de ingeniería, crea un modelo tridimensional de la mordaza del mandril y luego genera las trayectorias de herramienta que la mecanizarán. El programa calcula las estrategias de corte óptimas, seleccionando las herramientas adecuadas, determinando velocidades de avance y RPM del usillo, y simulando todo el proceso virtualmente para detectar cualquier posible colisión o error antes de que se corte una sola viruta. Observen la fresadora CNC ejecutando estas trayectorias programadas. Probablemente es un centro de mecanizado vertical de alta precisión, equipado con un usillo que puede girar a 10.000 revoluciones por minuto o más, manteniendo al mismo tiempo su exactitud. En lugar de hundirse directamente hacia abajo, la herramienta sigue trayectorias en espiral y trocoidales que mantienen una carga de viruta constante y reducen el desgaste de la herramienta. Fíjense en el acabado superficial que se está desarrollando en las caras de la mordaza. Estas son superficies de contacto críticas que sujetarán las piezas de trabajo y deben ser planas dentro de micrones y correctamente mecanizadas para no dañar componentes delicados. El proceso de vidrio frotado que estás viendo es una de esas innovaciones industriales que transformó completamente la industria. Y lo notable es que el principio básico no ha cambiado desde que se inventó en los años 50. Así es como funciona este increíble proceso. El vidrio fundido, calentado a cerca de 2000 grados Fahrenheit, fluye continuamente desde el horno sobre la superficie de un baño de estaño fundido. El vidrio literalmente flota sobre el estaño, extendiéndose por la acción de la gravedad y la tensión superficial, formando una lámina con superficies paralelas y grosor uniforme. Observa cómo la lámina de vidrio avanza a través del baño de estaño. La temperatura se controla cuidadosamente, enfriándose gradualmente mientras el vidrio se mueve hacia adelante. Este enfriamiento controlado, llamado recocido, es crítico. Elimina las tensiones internas que de otro modo provocarían grietas o la ruptura del vidrio durante el corte o la instalación. Cuando el vidrio sale del baño de estaño, está lo suficientemente frío como para ser sostenido por rodillos, entrando en lo que se llama LER, un largo túnel de enfriamiento donde la temperatura continúa bajando bajo control preciso. El vidrio sale a temperatura ambiente, perfectamente plano, con una claridad óptica que sería imposible lograr de manera consistente usando los viejos métodos de producción de vidrio plano. La línea de producción puede crear miles de pies cuadrados de vidrio diariamente, todo con calidad consistente.